Hola compañeros y docentes, el grupo está conformado por José, John, Wilson, Wirman y yo que soy Julie Paola. En este video, cada uno de mis compañeros vamos a hablar de la actividad 6, que es la responsabilidad en la apoderación axiológica del sujeto y de las instituciones jurídicas. Y vamos a analizar el caso del juez Pablo desde la perspectiva del derecho disciplinario, del derecho penal y del concepto ilícito insustancial. Un contexto general del caso es que pues Pablo, el caso de planteada de Pablo, el juez de un tribunal en Colombia presuntamente actuó de forma negligente pues en un proceso de violencia doméstica. Su falta de diligencia habría permitido que el agresor quedara en libertad, sin medidas de protección para la víctima, lo cual derivó un nuevo episodio de violencia. Y vamos a analizar el problema jurídico principal. Pues en este caso el análisis se centra en determinar si estamos ante una falta disciplinaria, un delito penal o en ambos, teniendo en cuenta las obligaciones del juez y el impacto real de la conducta. A continuación, mi compañero José va a profundizar y continuamos con mis siguientes compañeros. La ilicitud sustancial se refiere a la afectación real y material del bien jurídico protegido por la norma, más allá del simple incumplimiento formal de un deber o ley. Bueno, en el caso de Pablo, la ilicitud sustancial no se limita a la omisión de funciones o a la negligencia administrativa, falta disciplinaria, sino al daño efectivo o riesgo grave causado a la víctima de violencia doméstica. La falta disciplinaria implica un incumplimiento de deberes como juez, pero la ilicitud sustancial en el ámbito penal se centra en la puesta en peligro o lesión de la vida de la persona afectada debido a la falta de medidas necesarias de protección. La gravedad de la conducta radica en la consecuencia directa de sus acciones u omisiones, ya que hubo un nuevo episodio de violencia, lo que elevó el caso de un simple falta a un posible delito penal, lo que conlleva a una omisión de funciones o prevaricato. La ilicitud sustancial requiere evaluar si la conducta dolosa o gravemente negligente del juez socavó los cimientos del sistema de justicia y protección de la ciudadanía, que es el bien jurídico principal a salvaguardar en este contexto. Bueno, gracias, mi estimado compañero, por su intervención. Damos continuidad al punto 3, análisis del caso desde el derecho disciplinario. Desde la perspectiva del derecho disciplinario, la conducta atribuida al juez Pablo puede constituir una falta disciplinaria por incumplimiento de deberes funcionales. Recordemos que los jueces tienen el deber constitucional y legal de garantizar la protección de las víctimas en caso de violencia intrafamiliar, especialmente cuando existe riesgo para la vida y la integridad personal. La denuncia señalada que Pablo actuó con negligencia a no adoptar medidas oportunas de protección, lo que permitió que el agresor quedara en libertad sin restricciones adecuadas. Esta omisión se traduce a una infracción al deber funcional de protección y diligencia en la administración de la justicia, lo cual puede configurar una falta disciplinaria gravísima, según el régimen disciplinario vigente para funcionarios judiciales. Desde el punto de vista axiológico, encontramos aquí un conflicto entre valores constitucionales. Por un lado, el deber de proteger los derechos fundamentales de la víctima y por otro lado,
el principio de la legalidad y la autonomía judicial. Sin embargo, la ponderación ética exige privilegiar el derecho a la vida y la integridad personal, que son valores superiores dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, la conducta del juez podría considerarse disciplinariamente reprochable, debido a que omitió la actuación diligente exigida por la función judicial, generando una afectación real a los derechos fundamentales de la víctima. Además, el análisis de la ilicitud sustancial permite concluir que, que no solo se incumplió una formalidad, sino que se produjo un daño material y éticamente relevante, lo que agrava la responsabilidad disciplinaria. Desde el punto de vista del derecho penal, realizando un análisis al caso del juez Pablo, se exige un examen riguroso del principio de legalidad, que es el elemento subjetivo de la conducta y del grado de afectación del bien protegido, ya que no toda conducta reprochable disciplinariamente adquiere relevancia de penal. En primer lugar, se señala que el derecho penal es la última ratio del ordenamiento jurídico, lo que implica que solo interviene cuando la conducta reviste de una gravedad tal que lesiona de manera intensa los bienes jurídicos fundamentales, como la vida, la integridad personal o la administración de justicia. En este sentido, la posible responsabilidad penal del juez Pablo no se configura de forma automática por su omisión funcional. Desde ese punto de vista, podríamos decir o considerar que las figuras como la omisión de funciones o el prevaricato por omisión, sin embargo, para estas conductas sean penalmente relevantes, no basta con demostrar una actuación negligente o descuidada. Es indispensable también acreditar el dolo con el que actúa la persona, en este caso el juez, es decir, con conocimiento o voluntad de incumplir sus deberes legales o de adoptar una decisión contraria al derecho. Esto con el propósito de favorecer indebidamente al agresor o de perjudicar a la víctima. En este caso, si bien la conducta de Pablo generó un riesgo real para la integridad de la víctima, ello por sí solo no permite afirmar que que existe una responsabilidad penal. Sería necesario probar que el juez conocía el riesgo concreto y aún así decidió deliberadamente omitir las medidas de protección correspondientes. De lo contrario, estaríamos frente a una negligencia grave, jurídicamente relevante en el ámbito disciplinario, pero insuficiente para crear un delito penal o para que se estructure el delito penal. Finalmente, al analizar la ilicitud sustancial en el derecho penal, debe evaluarse si la omisión del juez produjo una afectación grave al bien jurídico protegido, acompañada de un elemento subjetivo exigido por el tipo penal. En ausencia de este elemento doloso, la conducta, aunque reprochable desde una perspectiva ética y disciplinaria, no alcanzaría el umbral de intervención penal, reafirmando así la diferencia sustancial entre ambos, tanto sancionatorio como penal. Buenas noches para todos y todas, mi nombre es Wilman Eduardo Sotelo y vamos a continuar con el tema relacionado con el caso del juez Pablo, el cual nos deja en evidencia una tensión muy fuerte entre el derecho disciplinario y el derecho penal y debe analizarse desde las dos perspectivas de cada una de las fuentes. Es así como desde la parte penal encontramos un prevaricato por omisión. Según la ley 599 del año 2000, el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones es castigado
incluso con prisión, multa e inhabilidad para ejercer los derechos fundamentales de las funciones públicas que ejerce en su momento. Así también lo manifiesta la sentencia C-948 del año 2002. Ahora se debe tener en cuenta que es deber funcional bajo los principios de imparcialidad, diligencia y celeridad. En ese orden de ideas se evidencia que actuó con negligencia, constituyendo así una falta gravísima, con dolo y culpa. Adicional a ello, al afectar el sistema sin justificación por no cumplir con sus funciones como servidor público, esto nos deja ver que así cumple con los requisitos para ser juzgado, ¿cierto? Que cuando hablamos de dolo es el conocimiento de que algún comportamiento constituye un delito o falta disciplinaria, con todo y eso, aún así lo hizo. Si hablamos de culpa, encontramos que este comportamiento se realiza por descuido, por negligencia o desconocimiento, ¿cierto? Ahora, la ilicitud sustancial, según Vargas 2021, es una afectación grave e injustificada de los deberes funcionales de este servidor público. Entonces, podemos decir que el juez faltó gravemente por quebrantar o incumplir sus deberes funcionales. Implica una afectación a los fines del Estado y los deberes funcionales del servicio público. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que las conductas pertenecientes al ámbito del derecho disciplinario son aquellas que comportan el quebrantamiento del deber funcional por parte del servidor público. Y retomando algunos apartes de la Corte Constitucional, se encuentran estos cometidos integrados por el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, la obligación de actuar conforme a la Constitución y la ley, y garantizar una adecuada representación del Estado en cumplimiento de los deberes. En ese orden de ideas, sería la Procuraduría Regional de Juzgamiento la encargada de efectuar todas las actuaciones en relación a la falta cometida por este servidor público. Muchísimas gracias y una excelente noche.